Queridos hermanos, damos la bienvenida a su canal, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Hoy traemos para ustedes un tema especial, un tema de ayuda espiritual para el hombre cristiano, para el hombre de hoy. Y este tema tiene que ver con el sacramento de la confesión. Vamos a ver los errores que se cometen en la confesión. Pero antes de dar inicio a este tema, nos encomendamos a la Virgen Madre y a Papa Dios, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A María nuestra Madre le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a su canal. El tema que le traemos para ustedes, evangelizando día tras día a través de las redes sociales, es los errores en la confesión. Muchas veces la gente necesita confesarse, pero pocos hacen una preparación correcta. Por eso hay muchos errores en la confesión. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Antes de irnos a confesar, la iglesia siempre nos recuerda que hay 5 pasos para confesarnos. Y esto lo tenemos que hacer antes de llegar donde el confesor, antes de llegar donde el sacerdote que nos va a confesar, para no tener estos errores. ¿Cuál es el primer error que comúnmente la gente comete para confesarse? El primer error en la confesión es no decir el tiempo de la última confesión. No decir el tiempo exacto. Mucha gente, cuando el sacerdote le pregunta cuánto tiempo tiene, ni siquiera lo recuerda, no lo tiene en la mente. Y ese tiempo es desde el día o desde la última vez que me confesé hasta el día en que me voy a confesar. La gente se confiesa y dice, hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos que decir el tiempo exacto para saber más o menos la antigüedad del pecado o cuánto tiempo tiene con ese pecado. Por eso es importante en la confesión ese tiempo, saberlo. Si fue hace 15 días, decirlo hace 15 días. Si fue hace 6 meses, decirlo hace 6 meses. Para que así sea una buena confesión. Por eso es importante entonces el examen de conciencia, pensar cuándo fue. Es importante que usted recuerde entonces la última vez que se confesó. Mucha gente no le presta atención a cuándo fue su última confesión. Y por eso siempre se hace o se comete este error. Y en ese error se cae en la mal confesión. No recuerdo, padre, hace mucho tiempo. Por eso cuando usted vaya a confesarse, usted tiene que saber el tiempo exacto desde su última confesión hasta el día en que se vaya a confesar. No lo olvides, tenlo presente siempre. Por eso es importante entonces que tú lo sepas. Que sepa, ¿para qué? Para hacer una buena confesión. Otro error en la confesión es no decir el pecado. No decir el pecado. Porque muchas veces las personas se confiesan, digámoslo de esta manera, con pecados genéricos. ¿Cómo sería esto de pecado genérico? Bueno, que la gente llegue y dice, padre, pequé con el 3er mandamiento, pequé con el 4º mandamiento, pequé con el 7º mandamiento. Y se confiesa de los pecados genéricos. O pequé contra los 7 pecados capitales. Para hacer una buena confesión, tú tienes que decir con nombre y apellido el pecado. Otros dicen, robé, padre. Otros dicen, cometí actos impuros. Y nosotros tenemos que saber qué significa cada mandamiento para poder decir bien
lo que significa entonces mi pecado, para decirlo con nombre y apellido. Porque no es lo mismo decir robé a decir exactamente qué fue lo que robó. Padre, es que yo me robé un mecate. Y creen que ya allí hicieron bien la confesión. Pero no dicen que el mecate traía una vaca atrás. Entonces, yo tengo que especificar mi pecado. Uno de los errores, entonces, el segundo error de la confesión es no decir bien el pecado que yo he cometido. No lo digo bien. Por eso cuando tú te vayas a confesar, tú tienes que decir, si robaste, robé un caramelo. Si robaste, robé un banco. El pecado que hayas cometido es el pecado que tienes que decir. No es cometí actos impuros. Y uno pregunta, ¿qué son actos impuros? Y decía el niño, tiré piedra, rompí bombillos, rayé carros y le pego a mi hermanito. No, es decir bien el pecado. Tengo que saber cuál fue el pecado que cometí para yo decirlo bien, para que sea una auténtica y buena confesión. Muchas veces cuando uno le pregunta al penitente, ni siquiera sabe cuál es el pecado que se está confesando. Por eso, cada día nosotros tenemos que hacer el examen de conciencia. ¿Para qué? Para llevar una perfecta y sagrada confesión, para que el Señor de verdad me absuelva y me perdone de mis pecados, pero tengo que ser con exactitud. Otro error que se presenta en la confesión, o el tercer error que se presenta en la confesión, es decir el pecado de los demás. La esposa que se va a confesar acusa son los pecados del esposo. O el esposo que se va a confesar acusa los pecados del vecino. O el hermano que se va a confesar y acusa los pecados o del papá o de los hermanos. Y ese es un error que se comete en la confesión. Cuando usted se va a confesar, es usted quien se acusa de sus pecados. En la confesión no tengo por qué decir el pecado de mi hermano. En la confesión no tengo que decir el pecado de mi esposo, de mi esposa. Padre, es que mi esposo es un borracho. Padre, es que mi esposa es una perezosa. No se preocupe usted por el pecado ajeno, por el pecado del otro. Preocúpate por decir tus pecados. Para eso entonces volvemos a decir que es importante el examen de conciencia. ¿Qué es lo que yo me voy a presentar ante Dios? ¿Qué es la acusación que yo le voy a decir? Soy yo quien me acuso, no acusar a los demás. Y ese es un error que también cometen los penitentes. Aquel que se va a confesar, ¿qué es lo que dice? Me acuso, padre, de que mi esposo. No tiene por qué acusarlo a él. No tiene que acusar al vecino. No tiene que acusar al plomero. No tiene que acusar, padre, es que el señor que limpia la grama nunca me limpia bien. Eso es cada quien con sus pecados. Yo cuando voy al sacramento de la confesión, yo digo mis pecados. Y el sacerdote absuelve es mis pecados, no los pecados del otro. No tengo por qué. Entonces cuando usted se vaya a confesar y de repente el sacerdote le lo mande a callar porque no está haciendo una buena confesión, y le va a decir es sus propios pecados, no el pecado del otro, porque ya vendrá él y el sacerdote conoce los pecados de los penitentes. No hace falta de que usted los diga o que otro los diga, no, porque él se acusa de sus pecados y usted se acusa de sus pecados. Por eso es importante entonces que antes de ir a la confesión usted recuerde sus pecados, porque hay gente que se acusa pero a la vez no se acusa, como que sí pero no. Hay otros que dicen los pecados de los demás pero también dicen no, es que yo no hago nada, padre, es que yo vengo para conversar, yo vengo para hablar con usted, o padre, yo vengo solamente para que usted me absuelva. No, cuando nosotros vamos al sacramento de la confesión no es a decir lo demás, sino acusar mi propio pecado, lo mal que he sido. Otro error en la confesión
es la gravedad del pecado. Yo tengo que decir la gravedad de mi pecado e incluso cuántas veces lo he hecho, porque a partir de las veces que lo haya hecho es la gravedad del pecado. No es lo mismo robarme un caramelo que robar un banco. No es lo mismo robar un caramelo que robar con un arma de fuego, que robar con un arma blanca, porque estoy poniendo en peligro la vida de los demás. No es lo mismo hacer esto. No es lo mismo robarme un cuaderno, un lápiz, que robar con un arma. No, porque estoy estoy atentando contra la gravedad o contra la persona, contra mi hermano. Y esa es la gravedad del pecado. Y cada persona que se confiesa tiene que decir la gravedad de su pecado. Tiene que hacerlo. Es por su propio bien. Es por el bien del penitente. El que se confiesa dice la gravedad es por su propio bien, para que pueda recibir la misericordia, para que pueda recibir en realidad el perdón. Si no dice la gravedad del pecado, entonces no quedaría absuelto de verdad. Hay uno que dice, padre, robé y ya. Lo pone todo genérico, como que se culpa, pero a la vez no se culpa. Y se ve tan fácil y se ve tan bonito decirlo. Padre, yo robé. Padre, cometí actos impuros. Padre, dije mentiras. Padre, dije una blasfemia. No es lo mismo ofender al prójimo o al que está más cerca, en este caso en la familia, papá, mamá, hijos, que ofender a otra persona que no conozco. Porque allí yo cada día estoy tratando mal, estoy faltando al mandamiento del amor. Otro dice, padre, me confieso de que, bueno, me tomé una cerveza y, bueno, sí, me emborraché. Pero no dicen la gravedad del pecado, que de repente llegaron, maltrataron, le faltaron el respeto a los hijos, a la esposa. La gravedad del pecado es importante. A veces lo hacemos tan fácil, el sacramento de la confesión, que ya lo hacemos como algo rutinario. Y lo que queremos es mejorar en nuestra vida espiritual, hacer una buena confesión. No cometer estos errores, sino cuando vaya a confesar mi pecado, es decir la gravedad. Y en esa gravedad es decir cuántas veces yo lo he cometido, porque eso es grave. Para que usted pueda salir, para que el confesor le pueda ayudar en salir de esos pecados. Por eso, vuelvo y repito, es importante antes de llegar a la confesión no cometer estos errores, y para ello el examen de conciencia. Otro error en la confesión es el pleno consentimiento. Hay gente que se va a confesar y no tiene consentimiento del pecado. En este caso, cuando la gente se confiesa de pensamientos, padre, es que tuve un pensamiento impuro, un pensamiento grave, un pensamiento que me hizo temblar, padre. Y la pregunta que hace el sacerdote es, ¿consentiste este pecado? Porque para que sea pecado tiene que consentirlo. Si voy a robar, la persona consiente del pecado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a usar? ¿En qué momento? Es decir, consciente lo que va a realizar. Cuando usted tiene un pensamiento, si usted lo consiente es pecado. Pero si usted no lo consiente, llegó su pensamiento, pero usted no lo consintió, pues no es pecado. El pecado está cuando usted lo consiente. Los pensamientos siempre van a estar, porque los pensamientos es para seducirlo a usted hacia el pecado. Es para llevarlo a usted a cometer el pecado. Por eso, si no consientes el pensamiento fuerte que te llegó, no te preocupes, no es ningún pecado. Y la gente muchas veces se confiesa sin tener pleno consentimiento de ese pensamiento y se acusa. Por eso no debemos cometer este error. Si no lo he consentido, no he pecado, porque el pensamiento me lleva o me seduce para que yo peque. Y si no lo consiento, no voy a caer. En vez de consentir ese pecado,
ponte a rezar. Reza en este tiempo de resurrección, en este tiempo pascual, el Regina Coeli. En el tiempo ordinario y de Cuaresma y de Adviento y de Navidad, reza el Ángelus. ¿Para qué? Para que batalles contra ese pensamiento, para que puedas vivir en santidad cada día. Pero te tienes que esforzar, Y para esto entonces, lo que nos dice San Lucas en el capítulo 22, versículo 40. Oren, lo que le dice Jesús a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. Cuando a usted le llegue entonces ese pensamiento, no lo consientas, sino al contrario, reza. Puede rezar el Ave María, puede rezar el Rosario, puede rezar el Ángel, es decir, luchar contra ese pensamiento para que no cometas el error en la confesión de decirlo, pero después dice que nunca lo consentiste. Si no lo has consentido, no te preocupes, no has cometido ningún pecado, no has cometido. Pero si lo consientes, entonces sí es un pecado, porque le diste vuelta y vuelta, te dejaste seducir y caíste en el pecado. Por eso es importante entonces cada día orar para alcanzar la santidad, para vivir bien. Otro error en la confesión es lo que estaba recomendando al principio, el no hacer el examen de conciencia. Cuando no haces el examen de conciencia, entonces comete todos los errores anteriores. No sabes por dónde comenzar. No sabes cuánto tiempo tienes que te confiesas. No lo dice muy claramente como se necesita saber en la confesión. No vas a decir nunca bien el pecado que cometiste. Por eso hacer el examen de conciencia es importante. Cuando tú hagas un examen de conciencia, tú tienes que sentarse. Y si es mucho tiempo, pues se recomienda, para que no lo olvides, ir anotando en un papelito. Unos 2 días antes de la confesión, ir anotando en un papel, hacer ese examen de conciencia, sentarme, ponerme en la presencia de Dios y comenzar a recordar esos pecados que he cometido. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de los 10 mandamientos. A través de los 10 mandamientos tú miras en cuál has fallado y vas escribiendo con nombre y apellido tu pecado. Cuando digo nombre y apellido, significa es el pecado que cometiste. Robé un caramelo. Bueno, escribo robé un caramelo. Sí, me voy a confesar dentro de 2 días. Entonces, allí se ve la seriedad que estás tomando el sacramento de la confesión. Ahí vemos los confesores la seriedad que hay en confesarse. Cuando tú anotas de verdad allí el pecado, cómo lo cometiste y cuánto tiempo y cuántas veces. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues al sacramento, cuando tú llegues ante el sacerdote, ante el confesor, tú lo puedas realizar bien. Es escribirlos. Si tú dices se me van a olvidar, entonces anotas en un papelito, te sientas a hacer ese examen de conciencia, porque muchos penitentes, muchas personas que se confiesan no hacen el examen de conciencia. Por eso la iglesia recomienda, hay 5 pasos y uno de ellos es hacer el examen de conciencia. Por eso te invito, cada vez que te vayas a confesar, haz el examen de conciencia para que no caigas en estos errores que comúnmente pasan en la confesión. Espero, queridos hermanos, que les sea provecho para ayuda espiritual de su vida y puedan así entonces realizar una buena confesión. También los invito en este día a escuchar un santo para cada día. ¿Cuál es el santo del día de hoy? Ve y escucha también en este día el santo para que podamos cada día ser mejores y auténticos cristianos en la vida de santidad. Desde aquí, desde Barinas, Venezuela, les saluda el Padre Umaña Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.